Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a iniciar la tercera parte del diplomado en medición de hidrocarburos. Eh, ya abarcamos la parte de cómo es el proceso en superficie, cómo es el manejo en superficie, de las propiedades intrínsecas de lo que es la vida de la producción de los hidrocarburos, ¿cierto? Presión, temperatura, densidad, gravedad API. ¿Sí? Hablamos un poco de todo esto, de las facilidades en superficie, digamos, del tratamiento que se le hace. El crudo tiene varias etapas de separación, varias etapas de tratamiento, varias etapas de fases, porque el crudo también se divide en fases, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas fases, también se tiene un tratamiento y se tiene también una medición. Entonces, podemos decir que se mide agua, se mide crudo, se mide gas. Los sólidos, digamos que es un elemento que es importante debido a que tiene un tratamiento antes de esto, pero pues las empresas que prestan los servicios para el manejo de sólidos, lo que lo que le hacen a estos sólidos es darles un tratamiento bioquímico porque mezclan la química con la biología. ¿Por qué? Porque hay bacterias que nos ayudan a degradar el crudo a una materia orgánica mucho más eficiente o menos contaminante, por decirlo así. Entonces existen diferentes empresas que lo que hacen es ayudar en el manejo de estos sólidos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito ya de la tercera parte y entrar un poquito más en materia de lo que es la medición. Entonces ya en esta tercera parte tenemos lo que es la fiscalización de tanques de almacenamiento, que es como tal una parte de lo que es la medición. Entonces ya en esta parte lo que queremos es aprender lo que es la fiscalización de tanques. En esta etapa o en esta fase ya de la fiscalización en tanques como tal, lo que buscamos en sí es aprender cómo se mide, cómo se usa la cinta, cómo se debe de hallar un volumen, porque lo que hace la cinta es determinarme la altura del crudo y con esta altura y teniendo las cartas o las tablas de aforo del tanque podemos determinar el volumen que tiene este tanque, ¿sí? Entonces la variable que vamos a medir es la altura porque es la que cambia. Si el fluido sube llenando el tanque, pues es la altura la que va a variar, mientras que la circunferencia del tanque, pues no es constante, porque pues el calor dilata el metal que está hecho, del que está hecho el tanque, o con el tiempo el metal también cede, porque los metales tienen una propiedad que se llama elasticidad y elongación, ¿sí? La elasticidad tiene que ver es que con el hecho de que el metal se expande, pero vuelve y se contrae, es decir, que se comporta elásticamente, ¿sí? Pero ya cuando de tanto que pasa esta actividad en los tanques, ¿sí? De tanto que ocurre, pues llega un momento en que este material cede y entonces ya pasa de una región elástica a una región plástica. Y el plástico quiere decir, cuando usted estira un en plástico, él no vuelve a su tamaño original, sino que el plástico queda alargado o dañado. No sé si les ha pasado con las bolsas. Cuando las vamos a romper, las alamos y a veces quedan son un hilo largo y no logramos romper la bolsa, ¿cierto? Esto es la parte plástica. Mientras que si coges un caucho y lo estiras, él vuelve a su forma original. Algo así mismo sucede con los tanques, que hacen que estas tablas de aforo tengan que ser cambiadas porque se les hace una, un ajuste debido a estas propiedades de los metales como tal. Entonces, pero pues este ajuste, ¿sí? Se le hace con el tiempo, porque es con el tiempo que el metal se dilata, se contrae de forma plástica y elástica. Listo, sigamos acá. Bueno, ¿por qué hablamos de una resolución empezando? Porque pues esta presentación y este aprendizaje lo hacemos con base a la nueva resolución que el gobierno puso para la región de la producción de hidrocarburos debido a que la API cambió unas medidas
y este cambio de medidas cambió el manual de medición en esa parte, en una parte implícita dentro de la medición de hidrocarburos. Por eso hablamos de esta resolución que básicamente reglamenta la medición y la determinación de la calidad de los hidrocarburos producidos en el territorio nacional, que, de acuerdo a los resultados de la consultoría, es necesario expedir una nueva reglamentación que contemple las recientes normas técnicas internacionales para la medición de hidrocarburos, con el fin de actualizar los requisitos y requerimientos que deben de cumplir las empresas que desarrollan labores de explotación y producción de hidrocarburos. ¿Sí? Dice, lo anterior con el fin de determinar los lineamientos técnicos que permitan ejercer control sobre la medición de la producción de hidrocarburos en cuanto a calidad y cantidad, para efectos de la liquidación de las regalías y demás contraprestaciones que se generen por la explotación de hidrocarburos. Entonces, la resolución 40236 del 2022 es la resolución actualizada, ¿sí? De la ley en donde nos establece las normas y procedimientos para la medición. ¿Qué cambió? Cambió simplemente la distancia en donde se toman las muestras en un tanque inferior a 1000 barriles y superiores a 1000 barriles, porque son las referencias, ¿sí? A partir de 1000 barriles en adelante se hacen ciertas mediciones en el tanque y antes de los 1000 barriles se hacen otras mediciones en el sentido de que se hacen más en los de mayores a 1000 barriles que los que se hacen para los tanques menores a 1000 barriles. Entonces, ahorita eso lo vamos a conocer al final, pero para que lo tengan en cuenta que ya estamos actualizados y lo que estamos de lo que estamos hablando ahora ya viene actualizado, simplemente se cambió unas mediciones que se deben de tomar diferentes a las que se hacían antes del 2019, porque fue en el 2019 que la institución, ¿sí? que reglamenta esto, que es la API, cambió esta medición. Entonces, de esto se trata también, digamos, esta presentación. El objetivo se basa en los procedimientos recomendados por el API para la medición de hidrocarburos en tanques de almacenamiento de acuerdo a la normatividad para tanques vigentes. Con base a esto se debe responder un examen teórico. ¿Sí? La idea es que con base a esto ustedes puedan responder a las preguntas que se les va a hacer. Entonces, como a manera de introducción, dice que la medición estática es la medida de volumen, temperaturas y propiedades físicas de hidrocarburos almacenado en un tanque. Entonces, en un tanque podemos tener crudo, mezcla de crudo, podemos tener ACPM o derivados, por decirlo así, del petróleo crudo. ¿Mm? Entonces, digamos que dependiendo de este fluido que, que tenemos almacenado en el tanque, así también se lleva un proceso a cabo con ellos. Nosotros tenemos almacenados a CPM, pues a la CPM no se le va a medir agua porque la CPM ya es un producto derivado, por lo tanto a la CPM no se le va a medir un porcentaje de agua o de sólidos. A esto ya se les miden otros parámetros y además de los que se le miden al crudo, pero exceptando algunas otras propiedades que al crudo se le miden, más a los derivados no. Igual las gasolinas. A las gasolinas no se les mide agua porque las gasolinas no tienen agua una vez salen de su proceso de refinación o producto del sistema de refinación. Listo. Entonces, dice que esta labor requiere una gran responsabilidad y compromiso por parte de quien efectúa, ya que estos datos deben de tener total validez. Entonces, ojo con esta responsabilidad y el compromiso que se tiene con estas mediciones. Ahí me comí la boca. Las mediciones y cálculos se efectúan de manera precisa, siguiendo los métodos planteados por estándares internacionales, lo que influye mucho en la validez de los datos. En caso contrario, un error en la medición de tan solo 1 milímetro de volumen de un tanque de 100.000 barriles, el nivel difiere en la respuesta en 12 barriles. Entonces, imagínense que 1 milímetro puede estar llevando a un cálculo equivocado que hace que la diferencia sean 12 barriles, sea de más o sea de menos. Entonces, por eso es que es importante ser muy milimétricos, porque en sí las cintas traen milímetros.
¿sí? Entonces, por eso tenemos que ser milimétricos en el sentido de que la medición se haga de una manera muy responsable y de manera muy detallada. A pesar de ser tan críticos, los procedimientos para la medicina estática son muy sencillos y eficaces y sí se siguen todos los pasos. Entonces, a pesar de que estos procedimientos son delicados, son a la vez muy sencillos y no duran tanto tiempo. Bueno, entonces dentro del contenido que vamos a ver están los conceptos básicos de la clasificación de tanques, la terminología, los combustibles líquidos, porque hay tanques que almacenan combustibles, es decir, derivados, la seguridad, que es muy importante en los tanques, las tablas de aforo, la precisión, las precauciones generales. Medición estática de hidrocarburos, los aspectos importantes que están en la norma API 3.1 a la a 9.1, es decir, que el rango de las normas que se utilizan para la medición están desde el 3.1 hasta el 9.1 de medición estática, ¿sí? Entonces, la medición estática de agua y en la medición de agua libre, drenaje de agua libre. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Aquí lo que estamos observando es sencillamente a lo que queremos que lleguemos a hacer de manera responsable, que es usar una cinta métrica, que es usar un casco, que es usar todo lo que es la protección personal y que abajo en el área de trabajo donde se tomen muestras o donde se mide, porque ustedes van a meter la cinta métrica y que la plomada llegue hasta el fondo, pero luego va a recogerla y al recogerla va a traer crudo impregnado o el fluido del que se está midiendo. Entonces es importante que se lleve todo lo que se necesita o se hace necesario allá, como un diluyente también para que deje las superficies limpias, para que limpie las herramientas y que usted en cierta forma pues no termine todo untado de crudo cuando no hay necesidad de hacerlo, si usted lo hace de manera práctica y eficiente, ¿sí? Entonces la medición en tanque tiene esta fotografía como tal, en donde es lo que queremos que aprenda o que usted determine o que usted entienda para para que de esta manera podamos entonces tener eh, un buen resultado en campo, ¿sí? Bueno, este sensor que vemos aquí, eso es un sensor de nivel también, o puede ser un medidor de temperatura, depende de lo que, para lo que está puesto ahí, pues entonces en los tanques pues tenemos también una telemetría en vivo y en directo, ¿sí? Lo que nos hace entonces también tener la ayuda de un sistema eléctrico que nos corrobora la información que nosotros estamos obteniendo, porque aquí lo que tenemos es información, ¿cierto? Pues medición de temperatura y muestras de crudo, todo esto basado en las normas API, MPMS, MPS, MS, perdón, de lo que maneja Ecopetrol, en este caso, que es nuestra estatal, que es nuestra empresa que maneja toda la producción en Colombia, ¿sí? A pesar de que pues Ecopetrol no está administrando los campos, es el encargado de los campos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver conceptos básicos. Esperen un segundo.
Me disculpan, estaba atendiendo a la puerta. Bueno, entonces como conceptos básicos, la clasificación de los tanques. Los tanques para almacenar crudo, gas o derivados se clasifican según su forma en. Entonces, según esto, la clasificación de los tanques está de techo flotante, como este que estamos viendo aquí, que sencillamente pues el nivel va subiendo y tenemos un techo que va sostenido por unos cables, a veces son guayas, a veces son tubos también, que lo que hacen es ir subiendo a medida que el nivel va subiendo, ¿sí? A pesar de esto, pues de tener techo flotante, algunos tienen también techo fijo y tienen techo flotante. El techo flotante sencillamente para el nivel y el techo fijo simplemente protección para, pues, para que no esté al ambiente expuesto. Todo eso también depende del producto que se está almacenando. Entonces tenemos los de techo flotante. Dice que el techo de este tipo de tanques flota sobre el producto que almacena, des- desplazándose verticalmente de acuerdo al nivel. Se usan para almacenar gasolinas livianas como la gasolina extra de aviación y productos similares. La ventaja de este tanque es que disminuye las pérdidas por evaporación y no genera electricidad estática. Entonces, como esta tapa lo que hace es sostenerse de las paredes por medio de un sistema de empaques, estos sistemas pues le van quitando la electricidad debido a que el cambio del nivel puede generar electricidad estática. Bueno, entonces la ventaja de este tanque es que disminuye entonces las pérdidas por evaporación, por eso son usados para los derivados que son volátiles como las gasolinas. De membrana, que quiere decir que no traen un techo flotante, sino que tienen una membrana como tal. Dice que es similar, solo que el tanque es cerrado y una membrana que hace las veces de techo flotante. Entonces aquí tenemos un techo cerrado, pero pues este también podría serlo, el de techo flotante, podría tener un techo cerrado para mayor seguridad. Y pues este otro de cerrado con membrana, entonces aquí están los de techo flotantes. Luego los esféricos, que son generalmente tanques con alta capacidad de presión, se usan generalmente para contener productos de gases licuados del petróleo, tales como el propano, butano y otras mezclas. La presión de vapor de estos gases es bastante elevada, entre 25 y 250 psi. Entonces, ¿por qué es elevada la presión? Porque los gases generan más presión. Los esféricos son tanques especiales o son dedicados al almacenamiento de gases con alta volatilidad o que generen alta presión. Tenemos también los de tapas cóncavas, que también vienen siendo como cilíndricos. ¿En qué sentido? En que estos también sirven la, para contener GLP, mire. Entonces, ¿por qué? Porque estos permiten un transporte mucho más adecuado que uno totalmente esférico. Los esféricos almacenan GLP, pero los de tapas cóncavas transportan GLP, ¿sí? No sé si los han visto en las carreteras, son tanques grandes donde dice GLP o tienen su código UN que es el que los identifica, ¿no? 1075. Como mecanismo de seguridad se instala un juego de válvulas de seguridad, las cuales deben dispararse a una presión inferior a la del diseño del tanque. Entonces, todos estos dos tanques tienen una válvula de alivio, una válvula de escape y una válvula de ruptura, que lo que hacen es mantener la presión o un límite de presión, cosa que si se eleva la presión por un cambio de temperatura, la presión es liberada a la atmósfera por medio de estas válvulas que se abren como una pitadora, por decirlo así. Bueno, techo cónico, que es el más usado y es el más común, dice, se usa para almacenar crudos o productos derivados que tengan una presión de vapor relativamente baja. ¿Cuál es la presión de vapor? Los vapores que los que generan los crudos son gases, ¿sí? Gases muy livianos que se van liberando del crudo debido a un cambio de temperatura. Digamos, cuando aumenta, pues empieza a evaporarse. Entonces, cuando tienen presiones de vapor bajas, quieren decir que liberan muy poca presión a cambios de temperatura, ¿sí? Es decir, que no generan tantos gases. Son crudos muy estables en su fase porque tienen pues crudos o sus moléculas del crudo son pesadas, entonces no liberan tantos gases. Por eso pues, se genera, digamos, este almacenamiento cónico debido a que pues a este crudo antes hay que cuidarle de que no vaya a liberar, entonces lo va a mantener en un ambiente
promedio, un ambiente que lo pueda tener almacenado sin tener problemas por pérdidas. Dice que estos son usados en Caño Limón. Estamos poniendo un ejemplo de donde se está haciendo, digamos, esta presentación, que es Caño Limón, para almacenar crudo. ¿Sí? Por lo tanto, este módulo se centrará en ellos. Entonces, ese es el tanque que queremos mostrar, que es el de techo cónico. Aquí están algunas partes de ese tanque, ¿sí? Aquí hay partes de seguridad, hay partes operativas, hay partes de almacén, por donde se ingresa para hacerles lo que es el sistema de mantenimiento, ¿sí? Está entonces también la boquilla para medición, está la tapa del manhole, está el venteo, que es una boquilla, que es la que le digo que es una válvula, está la boquilla o ventilación, también un detenedor de llamas, un detenedor de llamas, perdón. Entonces, que es como un sistema de seguridad que tienen los tanques. También tiene una boquilla para tomar muestras desde cualquier punto. Esto es lo que estamos viendo aquí. Este tubo oscilante, ¿sí? Este tubo oscilante es para bajar o subir dependiendo de donde queramos posicionarlo para determinar o tomar muestras de cualquiera de estos puntos también o para también conocer el nivel del crudo, ¿ya? Entonces, esta se baja por medio de una polea, este tubo, y pues él está inmerso allá en el crudo o en el producto donde está. Listo. Entonces, aquí hay un sumidero, sencillamente es como un drenaje más profundo que ayuda a quitarle el agua al crudo. Y pues finalmente un drenaje a nivel que también es el que nos ayuda entonces a manejar los productos que están separados del aceite, en este caso sería agua. Bueno, esto de acá es un flotador o un medidor indicador de nivel por medio de un flotador que lo que hace es flotar a medida que el fluido en el tanque se llena, el fluido sube aquí y eleva un flotador que le va a indicar en qué nivel está el hidrocarburo dentro del tanque. Hay tanques que tienen indicadores de nivel así o hay tanques que no lo tienen. No necesariamente es un accesorio eh, obligatorio. Bueno. Clasificación de los tanques. Techo cónico. La presión al interior del tanque no sobrepasa. Ah, bueno, entonces estos tanques dice que no sobrepasa la atmosférica. Es decir, que está bajo la presión atmosférica que es 14,5 psi. Y entonces esto facilita que el almacenamiento de los combustóleos, dice que los suene crudo, pues se puedan tener en ellos debido a que la presión pues es mínima. Son construidos en láminas de aceros y soldados herméticamente para resistir presiones mayores, un poco mayor a la atmosférica. Entonces ellos tienen una construcción hermética que permite almacenarlos con presión baja, ¿sí? La idea es tenerlos a presión baja porque ya en esa presión están estables y pues la presión atmosférica y estándar a nivel internacional es la de 14,5 psi, ¿sí? O un bar de presión o 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión estándar. Entonces aquí tenemos tanques que ellos por lo general tienen las primeras letras lo identifican como un tanque, ¿sí? Y ya las siguientes, el número ya le va a indicar a usted la resistencia que tiene. A mayor el número, mayor resistencia, obviamente mucho más grande. Entonces, aquí está, entonces, cuánto producto pueden almacenar, ¿sí? Este TK 703B y el TK 103. 103 es mucho menor, el TK 703 es mucho mayor. Bueno, los tanques también tienen un sistema para rayos, porque pues en algunas zonas hay lluvias de truenos y pues los truenos pueden generar una chispa que pueden encontrar un vapor y incendiar o generar un incendio en campo. Entonces, por eso están dotados de este sistema eh, de, de pararrayos. Bueno, entonces aquí hay fotografías de los tanques de techo cónico 204 y 205 con full oil y diésel. Entonces, los más pequeños se usan para los derivados y los más grandes para el crudo como tal. ¿Por qué? Pues porque digamos que el volumen del crudo se va a repartir entre todos los subderivados que va a tener. Entonces, obviamente no vamos a tener unos tanques de crudo más pequeños que los tanques de derivados, debido a que empezando que el
los derivados tienen una salida mucho más rápida. La venta de gasolina es rápida, ¿sí? Mientras que la refinación del crudo se demora un poco más, el proceso de refinar. Dice que Bessel con contenido presurizado, esto es entonces un tanque cilíndrico con tapas cóncavas. Entonces dice que tanque con tapas cóncavas y pues en él se almacena entonces también fluidos, ¿ya? Fluidos en donde genera mucho gas o puede, se pueden se pueden así en esta forma vertical es para fluidos que generan muchos gases o que tienen muchas arenas, ¿sí? Entonces estos tanques de aquí son utilizados para crudos que tienen mucha cantidad de arena, son los especiales para decantar arenas y sacar arenas de los crudos. Bueno, entonces ya como inicio de la terminología tenemos la escotilla de medición o gauge. Dice que es la abertura de la tapa del tanque por medio de la cual se efectúan mediciones. Aquí vemos la escotilla, vemos entonces el sistema de monitoreo, ¿sí? El sistema de monitoreo en vivo y en directo, es decir, automático, que lo que hace es ayudarme entonces a generar algún tipo de medición, ¿sí? En este caso, pues entonces tenemos la escotilla que lo que me está ayudando es en la parte de seguridad del tanque. Puede estar midiendo temperatura, puede estar midiendo presión de vapor, que van a alertar cuando se eleve la presión de vapor para proteger el tanque y quizás hacer apertura de una válvula automática. La escotilla entonces es una entrada, ¿sí? Para la cinta. Tiene digamos, una entrada circular que está dentro de una brida, ¿sí? Una tapa de una brida dentro de digamos, por lo decirlo así, una abertura mucho más grande, ¿ya? En esta escotilla, entonces, es por donde nosotros vamos a ingresar la cinta métrica. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, como el punto de referencia, ¿cuál es? Es cuando abre usted la escotilla, ahí hay un borde en la escotilla y ese es el borde donde va a colocar usted la cinta para poder entonces ponerlo como un punto de referencia. ¿Qué sucede? Es fácil porque usted el tanque le dice cuánto hay desde el platillo donde llega la plomada y la altura donde usted tiene que ir, el punto de referencia. Entonces, cuando usted baja la cinta, usted ya tiene en cuenta qué tanto tiene que bajar para no pasarse, porque esa altura pues no varía. Pero eso sí, la cinta sí tiene que quedar untada de crudo hasta donde está el nivel del crudo. Entonces, para tener esto en cuenta, las marcas de referencia, cómo se toman, cómo se leen y cómo se debe entonces de realizar. Punto de medición o measurement point. Dice, es un punto en o cerca al fondo del tanque, hasta el cual llegará la pesa durante la medición. Pesa es eh, la misma plomada y desde donde se tomarán las distancias. Miren ahí cómo es que debo de bajar la cinta de manera recta y el plato de medición queda ahí precisamente frente a la escotilla. Él tiene digamos, su sostén para poder entonces tener una altura de fluido mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque acá abajo por lo general también hay este espacio es para almacenar arenas o sólidos que a veces se decantan en estos tanques y agua. ¿Sí? Y agua. Entonces, el agua debe quedar en esta parte. Entonces, por eso se le hace necesario una plata de medición y no que llegue hasta el fondo del tanque, por protección también del tanque. Plato de medición, D2 plate, plato fijo colocado en el fondo del tanque directamente debajo del punto de referencia del líquido que va a ser medido. Cut, corte, es la línea de marcación dejada por el líquido que se está midiendo sobre la escala de la pesa o cinta de medición. Mire aquí, ese es el cut o corte. Ya el fluido untó esto, ya ahí yo lo que tengo que es subirlo. Entonces tengan eso en cuenta porque si ustedes lo bajan mucho, pues esto se baja y esto se queda untado y va a ser un error, va a ser un error. Ténganlo en cuenta. Bueno, altura de referencia. La altura de referencia es la altura desde el piso del tanque hasta la escotilla de medición o el punto de referencia. Miren que ahí dice, es la distancia desde el fondo del tanque. Ojo, una cosa es la altura del plato, ¿sí? Que no
tiene que ver con la altura de referencia, tiene que ver con la altura de medición, hasta dónde voy a llegar para poder medir. Pero la altura de referencia como tal es toda la altura. El plato tiene una altura diferente, entonces no es la altura de referencia, sino desde el fondo hasta el punto de referencia. Dice, debe ser verificada cada vez que el tanque se repare o se limpia. Adicionalmente, debe verificarse anualmente con el tanque de servicio. Las alturas de referencia para tanques nuevos o reconstruidos deben verificarse mensualmente hasta que cese la posibilidad de asentamiento y deformaciones en el fondo. Entonces, el tanque tiene deformaciones porque está hecho de metal y el metal cede con el peso porque el peso genera vectores de presión, de fuerza que deforman el metal. Entonces, por eso están hablando de esto, de que nuevos o reparados. Cinta de medición, mira, aquí vemos la cinta de medición, es una cinta métrica, es metálica, es anticorrosiva, esta cinta es especial. ¿Por qué? Porque tiene materiales que van a estar expuestos al crudo y al agua, a las aguas del crudo, y pues entonces esto hace que las cintas sean de un material en acero inoxidable o un acero al carbón, que lo que nos permite entonces es tener una cinta adecuada para la medición, ¿sí? Entonces, dice que cinta de medición es en acero, graduada y usada para la medición a fondo y o a vacío de un hidrocarburo en un tanque. Entonces, aquí nace una palabra nueva que es fondo y o vacío. Entonces, una cosa es medir al fondo y otra cosa al vacío. Eso lo vamos a ver más adelantico para qué se usa para una medición a vacío. Es decir, si yo tengo la altura de referencia y tengo qué tanto no está lleno el tanque, yo puedo restarle a la altura general lo que no está lleno y eso me va a dar la llenura total del tanque. ¿Sí? Entonces, de esa manera también puedo encontrar volumen. Plomada o BUD. Es la pesa adjunta a la cinta de medición de suficiente peso para mantener la cinta tensa, de tal forma que facilite la penetración en el líquido. Entonces, esta plomada es bastante pesada. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que el peso a veces es bastante, entonces tenemos que usar nuestros guantes y tenemos que usar también nuestra pericia para manejar, digamos, una plomada que va bajando con una cinta métrica, porque podríamos estar tomando entonces mal las mediciones. La pasta indicadora de hidrocarburo es sencillamente una pasta que se le agrega a la cinta para que cuando entre en contacto con el aceite, esta cambie de color, y aunque cambia de color, a veces el crudo es muy escurridizo y puede bajarse por la cinta. Entonces la cinta queda untada, pero el fluido empieza a subir la cinta y el fluido empieza a bajar y entonces ya no marca muy bien en qué nivel está. Entonces se hace necesaria una pasta que reaccione y que como la pasta queda adherida a la cinta, entonces cuando reacciona ya encontramos dónde quedó el punto real del nivel. Les dice que es un producto químico que se aplica a la cinta y o pesa y cambia de color cuando entra en contacto con un hidrocarburo específico, indicando el nivel exacto del líquido. La pasta indicadora de agua, entonces es lo contrario. Ella reacciona con el agua y yo puedo determinar en dónde está el nivel del agua en el fondo. Es decir, yo bajo la plomada, la plomada se unta, mientras que en el otro lado es en la cinta, en este caso es la plomada la que se unta, porque es una plomada especial para medir el nivel de agua que estás quizás pasándose de el platillo de medición. Entonces hay un nivel de agua que hay que también medirlo. Entonces las plomadas se untan o se les adhiere cinta indicadora de agua y la cinta indicadora de curva. Este producto químico cambia de color cuando entra en contacto con el agua, indicando el nivel o la interfase de agua en el hidrocarburo. ¿Sí? Indican eso. Entonces, aquí están la siguiente terminología. Ojo con esto, porque esto lo vimos en producción 2 que vieron conmigo, emulsiones, ¿cierto? Dice, agua disuelta, dice, es agua emulsificada contenida dentro del petróleo o derivado formando una solución a una temperatura determinada. El agua disuelta quiere decir es el agua que está ahí mezclada, emulsionada con el aceite y digamos que no es notable la diferencia, pero ella está ahí dispersa.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua disuelta porque el agua disuelta, cuando llegue a refinería, si tiene mucha agua disuelta, nos van a devolver el crudo y nos van a, encima de eso van a cobrar por quitarle el agua al crudo y pues cobran con la tarifa más alta. Entonces, ojo con eso. La agua suspendida es el agua que sí está diferenciándose del crudo, que no está mezclada como una emulsión como tal, ¿sí? Pero son goticas que están alrededor en el crudo, dentro del crudo, como haber goticas de gas en el agua cuando estamos tomando agua. Agua libre es la cantidad de agua presente en un tanque que se encuentra separada de crudo. Entonces ya el agua libre, que ya el dibujito lo dice todo, el agua está abajo y el crudo arriba. Por densidades, los crudos siempre flotan, pero si el crudo es pesado, va a ser lo contrario, el agua arriba y el crudo abajo. Listo, dice que el método a fondo por recomendación del API MPS, o sea que el agua libre debe ser medida y por eso tengo que bajar una plomada especial para medir el agua libre. Y esa plomada es la que va a tener la crema o la pasta indicadora que me va a decir en qué nivel está el agua. Bueno, sigamos. Ahora seguimos con el sedimento suspendido. Hay arenas en los crudos a veces. Entonces, y está ahí y se siente. Usted lo toca y él tiene sus gránulos muy finos, pero los tiene. Entonces, son sólidos presentes dentro del crudo que no están en solución. Generalmente son impurezas como la arena. Sedimento libre o de fondo son los que ya ellos quedan en la parte inferior y por gravedad llegan a la parte inferior y quedan como libres. Y agua suspendida y sedimento, entonces es cuando hay agua y sólidos a la vez. El agua contiene sales disueltas dentro de ella y esto la hace a ella, a el agua, la gente que mm, la gente que me permite tener agua y sólidos a la vez. El agua como tal me disuelve los sólidos y al tener estos sólidos disueltos, son sólidos que cuando el agua se quita, pues estos sólidos pueden volverse no disueltos, sino sólidos completamente. Dice que se determina por pruebas de laboratorio sobre una muestra representativa del contenido del tanque. Entonces, por eso es que hay que tomar muestras en los tanques, porque queremos determinar todo esto, sedimentos, aguas y sedimentos, aguas libres, aguas suspendidas o aguas disueltas. Por eso es que se hacen entonces los laboratorios para determinar este tipo de parámetro físico que pues, tenemos en los tanques. Ahora, este importantísimo, los importantes términos. Volumen total observado dice que es el volumen incluyendo el agua total, el sedimento total, el medido a la temperatura y presión presentes en el tanque. Es decir, yo voy, bajo la cinta, mido el volumen, ¿sí? Mido el volumen y sé que la temperatura son 32 grados centígrados y ya la presión atmosférica, ese es el volumen. Va a la tabla, dice que con 5 metros hay 8.000, 10.000 barriles, ¿sí? Entonces, ya, entonces con esos 8 metros hay 8.000 barriles o 80.000 barriles y usted ya tiene ese volumen total observado, es el que se halló observando la cinta, por eso se llama observado. Luego, neto observado, dice que es el volumen del producto excluyendo agua total y sedimento total, medido a la temperatura y presión presentes en el tanque. Entonces vuelve a tener una presión y una temperatura normal, no la estándar, sino la temperatura ambiente, pero en este neto observado ya le quitan el agua total y el sedimento total. Por eso se llama volumen neto observado. ¿Por qué observado? Porque fue el que se halló mediante la cinta métrica. Luego, volumen estándar bruto. El volumen estándar dice que es el volumen de crudo o producto refinado, incluyendo agua disuelta, agua dispersa y sedimento suspendido, pero excluyendo el agua libre y sedimentos de fondo, calculados a condiciones estándar de 60 y 14.7. Entonces ya este volumen excluye el agua en el fondo, ¿sí? Pero este volumen ya ya se ha corregido a 60 grados Fahrenheit y 14.7 PSI. ¿Sí? Bueno, y finalmente el volumen estándar neto. Estándar neto, quiere decir que ya está a la temperatura y a la presión, pero además de eso ya se le excluyó todo, agua total, sedimento.
Este es el último al que hay que calcular o al que hay que calcular, el volumen estándar neto. Se debe llevar a él, se debe llegar a él, pero para eso tenemos que encontrar el observado, porque ya lo otro son cálculos que hacemos con la temperatura, porque la temperatura influye mucho, ¿sí? Y esta temperatura es la que me va a permitir entonces el neto observado, el estándar bruto. Y luego, pues, temperatura y la presión para poder tenerlo como neto estándar. Bueno, sigamos ahí. Es decir, bueno, aquí concluyendo, es decir que el volumen total, perdón, el volumen neto observado se vuelve estándar cuando, o sea, el volumen neto observado es el mismo estándar cuando ya llevamos a 60 y a 14,7, porque es que aquí excluye agua total y sedimentos, pero no está a los 60. Y el bruto tiene agua y suspendida y sedimentos suspendidos, ¿sí? Entonces, por eso es que lo llaman bruto. Pero yo puedo pasar ese neto observado a volumen estándar neto, porque yo lo puedo entonces ya corregir por la gravedad P y la temperatura. Bueno, entonces ya aquí en esta última parte que vamos a ver, hablamos de los combustibles líquidos. Hay tres tipos en este momento, ¿sí? Dice que el propósito de protección contra el fuego se ha establecido unas divisiones arbitrarias entre líquidos y gases y sólidos. Para líquidos, se han dividido en dos amplias categorías, inflamables y combustibles. Clase uno, líquidos inflamables, líquidos que tengan un punto de inflamación, flash point, inferior a 100 grados centígrados, o sea, 37,8 grados y una presión de vapor que no exceda los 40 psi a 100 grados Fahrenheit, 37,8 grados centígrados, serán conocidos como líquidos clase 1, ¿sí? Entonces, em, los líquidos inflamables tienen estos rangos de presión y temperatura. Los líquidos clase 2 son líquidos combustibles, líquidos que tienen puntos de inflamación iguales o superiores a 100 grados Fahrenheit o 37,8 grados centígrados. ¿Sí? Líquidos clase 1 inflamables, líquidos clase 2 combustibles. Entonces los inflamables tienen digamos, una temperatura muy em, inferior a 37 y los otros ya superiores a 37 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues que el flash point es la temperatura a la cual genera la vaporización y esta vaporización puede generar un incendio. Por eso se llama flash point, punto de inflamación, punto en que se inflama, es decir, punto en donde se genera un gas que es muy volátil, ¿ya? Que es el que si encuentra su chispa, explota. Ahora, los líquidos combustibles, ¿sí? Tienen puntos de inflamación iguales o superiores a 37,8. Una cosa es inflamable y otra es combustible, digámoslo así. Em, las gasolinas y el ACPM, ¿sí? Son combustibles, ¿sí? Pero ellos tienen puntos de inflamación muy distintos, ¿ya? El ACPM tiene que calentarse muy alto, muy por encima, ¿sí? De, digamos, 60 grados, 70 grados, para que él genere vapor, que este vapor sea inflamable. Mientras que las gasolinas, sí, a unas temperaturas muy bajas, ellas generan un vapor que pues resultan muy inflamables. Y las clase 3 dice que incluyen aquellos líquidos que tienen puntos de inflamación iguales o superiores a 93,4 grados centígrados. Entonces ya estamos hablando de otros tipos como los aceites que se deben de calentar mucho y presión absoluta a 100 grados Fahrenheit, la línea divisora aceptada entre líquidos y gases. Entonces, las 40 psi por encima de a 100 grados Fahrenheit, ¿sí? O sea, 37,8,
De ahí para abajo, si generan presiones menores a esta temperatura, son gases. Si generan presiones superiores a 40 a esta temperatura, ya son entonces líquidos. Bueno, aquí ¿qué pasa? La electricidad estática. No sé si han oído un poco sobre esto. Es un problema. Es muy peligroso tener electricidad estática eh, en los tanques. Los tanques de por sí naturalmente ellos se cargan electrostáticamente por su cambio de nivel al llenarse y al desocuparse. ¿Sí? Es como usted frotar la toalla o las sábanas o frotar usted la cama con sus manos, al estar frotándola se cargan electrostáticamente, cosa que si llega un metal puede generar una chispa, ¿sí? O si usted toca de pronto con su otra mano que no está descargada, que está cargada, puede generar entonces una chispa eléctrica. ¿Por qué? Por el movimiento repetitivo de frotación, ¿sí? Entonces, esto genera la excitación de los electrones para que pueda haber entonces un cambio de electricidad, por decirlo así, una diferencia de potencial eléctrico, que lo que me genera entonces son chispas. Y si hay una presencia de un gas, cualquiera de estos, a una temperatura y una presión que lo pueda tener en el rango en donde ellos son inflamables o donde generan ya este tipo de gases, pues la electricidad causa explosiones en el peor de los casos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que al ser bombeado el crudo se carga electrostáticamente. Por fortuna, esta carga estática no es peligrosa a menos que la velocidad del flujo sea alta. Si hay agua presente en el hidrocarburo, este generará una peligrosa acumulación de carga estática que podría originar, al llegar a los tanques de almacenamiento, el salto de chispas. Mantener los hidrocarburos libres de agua previene esta condición de peligro. Entonces, la que genera este tipo de inconveniente es el agua. Entonces, por eso es que es tan importante que el agua no esté presente en el crudo o que esté en una parte muy mínima para también evitar problemas como corrosión, como la taponamiento, porque el agua pues a veces tiene también, ¿listo? Entonces vamos a dejar hasta aquí, ya en la próxima clase vamos a seguir viendo de qué se trata la medición. Yo espero que ustedes tengan preguntas para cuando nos veamos sincrónicamente podamos entender un poquito más o hacer las preguntas adecuadas con respecto a todo lo que estamos viendo en este momento del diplomado. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que tengan un excelente descanso o trabajo donde se encuentren. Espero que tengan buena noche. Estamos entonces.